Creer que estás aquí esta noche por mera casualidad, por un simple accidente del destino, es uno de los engaños más sutiles que el enemigo susurra al corazón humano. No, mi amigo, tu presencia en este momento, escuchando estas palabras, no es un accidente. No estás simplemente ocupando un espacio, has sido traído aquí por la mano soberana del Dios Todopoderoso con un propósito divino. Antes que las montañas fuesen formadas, antes que el polvo del mundo fuese hecho, antes que el tiempo mismo comenzara su marcha inexorable, Dios ya te conocía, conocía el número de tus cabellos, conocía cada latido de tu corazón, conocía las lágrimas que derramarías y las sonrisas que iluminarían tu rostro. Él te vio, te eligió y te destinó para este preciso instante, una cita marcada en la eternidad. Recuerdo una noche hace muchos años, en una de nuestras cruzadas en una gran ciudad, llovía a cántaros, un verdadero diluvio, pensamos que pocos vendrían, pero al comenzar el servicio vi a un hombre empapado, sentado en las últimas filas, con una mirada perdida. Más tarde vino al frente a entregar su vida a Cristo. Me contó que no tenía intención de venir, ni siquiera sabía que era una cruzada, simplemente buscaba refugio de la lluvia y entró al estadio por impulso. ¿Impulso? ¿Casualidad? No, era la cita divina que Dios había preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Esa noche Dios usó la lluvia, usó un estadio, usó un mensaje sencillo para alcanzar un corazón que Él ya había elegido. Así obra nuestro Dios. Él orquesta las circunstancias, mueve los hilos del universo, todo para cumplir sus propósitos eternos en vidas como la tuya y la mía. Muchos caminan por la vida perdidos, preguntándose, ¿por qué estoy aquí? Sintiéndose como una hoja llevada por el viento, sin rumbo, sin ancla. Miran el caos del mundo, la confusión, la desesperanza y se preguntan si su existencia tiene algún significado real. Vemos guerras, hambre, injusticia, vemos el corazón del hombre endurecido, alejado de su creador. Es fácil sentirse pequeño, insignificante, una gota en un océano de problemas. El filósofo existencialista dice, estás aquí por azar, crea tu propio significado. El materialista dice, eres solo materia, come, bebe y sé feliz, porque mañana morirás. Mentiras, son mentiras del abismo, pero la Biblia dice, oh sí, tu vida tiene un significado profundo, no eres un error, Dios no comete errores, Él no juega a los dados con el universo, ni con tu alma. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hay un plan, un diseño magnífico, un papel que solo tú puedes cumplir en la gran historia que Él está escribiendo, aunque aún no lo veas, aunque sientas que tus pies caminan sobre arena movediza. Escucha bien, estás aquí por designio divino, no eres una nota discordante en la sinfonía de la creación, eres una melodía única, compuesta por el Maestro mismo, destinada a resonar para su gloria. Puede que pienses que este es solo otro día, otra noche, que has venido por curiosidad, por costumbre, o quizás arrastrado por un amigo o familiar, pero te aseguro, algo más grande está sucediendo aquí, algo eterno está en juego. Dios te ha traído a este momento, a este lugar, no para condenarte, sino para revelarte una verdad que puede liberarte, una verdad sobre quién eres, por qué existes y el futuro glorioso que Él tiene preparado para ti, si tan solo abres tu corazón, la verdad que necesitas oír. Es una verdad que puede sacudir los cimientos de tu existencia y darte una perspectiva completamente nueva. Pero entender por qué te trajo aquí, eso, amigo mío, es solo el comienzo de una revelación que podría transformar tu vida para siempre. Es el primer paso en un viaje asombroso hacia el corazón de Dios y su plan para ti. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios realmente tiene reservado para ti? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de las circunstancias y aceptar que tu vida es parte de algo mucho más grande? La pregunta no es si Dios tiene un plan. La pregunta es si tú estás dispuesto a descubrirlo y a caminar en él. Porque déjame decirte, el creador del universo, el mismo Dios que puso las estrellas en su lugar,
y llamó a la existencia todo lo que ves. Él te hizo con una intención específica. Tú eres su obra maestra. El salmista David, maravillado ante esta verdad, exclamó en el Salmo 139, versículos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Piensa en eso. No eres un producto de una línea de ensamblaje cósmica. No, Dios mismo te formó, te tejió célula por célula en el secreto vientre de tu madre. Conocía cada detalle antes de que vieras la luz del día. El versículo 16 de ese mismo salmo dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué Dios tan asombroso servimos! Él tiene un libro donde tu vida estaba escrita antes de que comenzara. Tus días, tus talentos, tus luchas, tus victorias, todo conocido por Él. Él te dio tus dones únicos, tu personalidad particular, tus pasiones, todo con un propósito. No te comparó con nadie más, porque te diseñó para ser tú. El mundo intenta meternos en moldes, etiquetarnos, decirnos quiénes debemos ser basados en el éxito material, la apariencia física o la popularidad. Pero Dios te ve a través de los ojos del amor y del propósito. Él ve el potencial que Él mismo puso dentro de ti. Recuerdo haber crecido en una granja en Carolina del Norte. Había trabajo duro, días largos, y a veces me preguntaba qué futuro podría tener un muchacho de campo como yo. El mundo no parecía ofrecerme mucho según sus estándares, pero Dios tenía un plan que yo ni siquiera podía imaginar. Él no miró mi origen humilde, miró mi corazón y el llamado que había puesto en mi vida desde antes de nacer, tal como le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios te conoce íntimamente, Él conoce tus sueños más profundos, esos que quizás nunca te has atrevido a compartir. Conoce tus miedos más oscuros, esas sombras que te persiguen en la noche. Conoce tus fracasos, tus caídas, tus pecados, y aún así te ama. Aún así tiene un plan para ti. Su amor no se basa en tu perfección, gracias a Dios por ello, se basa en su gracia inmutable. Es fácil mirar nuestras vidas y ver solo las piezas rotas, los errores cometidos, las oportunidades perdidas. El diablo es un experto acusador, susurrándonos al oído: eres un fracaso, no vales nada, Dios no podría usarte. Pero esa es la mentira más grande jamás contada. Dios no te ve como un conjunto de errores. Él ve a alguien por quien su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz. Ese es tu valor. Tu valor no lo determina tu cuenta bancaria, ni tu título profesional, ni el número de seguidores que tengas en las redes sociales. Tu valor está determinado por el precio que se pagó por ti en el Calvario, la sangre preciosa de Jesús. Eso te hace invaluable a los ojos de Dios. Cuando entiendes esto, cuando realmente captas que fuiste creado a propósito por un Dios que te ama apasionadamente y que pagó el precio máximo por ti, todo cambia. Ya no vives buscando la aprobación del mundo, porque tienes la aprobación del Creador del universo. Ya no te defines por tus fracasos, porque te defines por su perdón y su gracia redentora. Comienzas a ver tus dones no como algo para tu propio engrandecimiento, sino como herramientas que Dios te ha dado para cumplir su propósito y bendecir a otros. Quizás eres bueno escuchando, quizás tienes manos hábiles, quizás tienes una mente analítica, quizás tienes un corazón compasivo. Sea lo que sea, Dios te lo dio con un propósito. En nuestra cruzada de Los Ángeles en 1949, vimos gente de todos los estratos sociales venir a Cristo, estrellas de cine, empresarios, amas de casa, estudiantes, vagabundos. Dios no hizo distinción. Él llamó a cada uno por su nombre, revelándole su valor y su propósito en él. Vimos vidas transformadas radicalmente cuando entendieron que no eran un accidente, sino una creación amada y valiosa de Dios, diseñada para algo eterno. Esa misma verdad está disponible para ti hoy.
No importa tu pasado, no importa cómo te veas a ti mismo o cómo te vea el mundo, Dios te ve como su Hijo amado, creado con un propósito único y maravilloso, pero aceptar este valor, abrazar este diseño divino, a menudo implica atravesar fuegos que no comprendemos, cómo encajan las pruebas y el dolor en el plan de un Dios que nos ama y nos diseñó tan cuidadosamente. Y es aquí donde muchos tropiezan, miramos el sufrimiento en el mundo, el dolor en nuestras propias vidas, las pruebas que parecen aplastarnos y preguntamos si Dios tiene un plan perfecto, si me diseñó con tanto cuidado, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por este valle oscuro? Amigo mío, esta es una de las preguntas más profundas del corazón humano y la Biblia no nos da respuestas fáciles o superficiales, pero sí nos da una perspectiva divina. Escúchame bien, las dificultades, las pruebas, las tormentas de la vida no son una señal del abandono de Dios, no son un error en su plan, son muy a menudo parte integral de su proceso de refinamiento y preparación. El apóstol Pablo, quien sufrió naufragios, palizas, encarcelamientos, hambre y peligros constantes por causa del Evangelio, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las bendiciones fáciles, sino todas las cosas, las lágrimas, las pérdidas, las enfermedades, las traiciones. Dios es tan soberano, tan poderoso, que puede tomar incluso las peores circunstancias de tu vida y usarlas para tu bien eterno y para su gloria. Esto no significa que el mal sea bueno, no. El pecado y el sufrimiento son intrusos en la creación de Dios, pero significa que Dios es más grande que el mal. Él puede redimir lo que el enemigo intenta usar para destruir. Piénsalo como el oro. El oro puro no se encuentra así en la naturaleza. Está mezclado con escoria, con impurezas. Para obtener el oro brillante y valioso, hay que pasarlo por el fuego. El fuego intenso quema las impurezas, dejando solo el metal precioso. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. ¿Cómo podemos gozarnos en medio de la prueba? No por la prueba misma. Nadie disfruta el dolor, sino por el resultado que Dios está obrando a través de ella. Él está produciendo paciencia, carácter, madurez, nos está haciendo más como Jesús. El apóstol Pedro lo expresa de manera similar en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, probada por el fuego, es más preciosa que el oro. Dios está interesado en tu carácter más que en tu comodidad temporal. Él está forjando en ti una fe que resistirá, una esperanza que no se apagará, un amor que refleje el suyo. Recuerdo los primeros años de nuestro ministerio. Hubo momentos de gran desánimo, puertas que se cerraban, críticas feroces, falta de recursos. A veces me preguntaba si realmente estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero mirando hacia atrás veo cómo Dios usó esas dificultades para enseñarnos a depender totalmente de Él, para purificar nuestras motivaciones, para fortalecer nuestra determinación. Las pruebas nos vaciaron de nuestra autosuficiencia para llenarnos de su poder. Quizás estás pasando por un fuego ahora mismo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas financieros, conflictos familiares, una lucha personal con el pecado. Sientes que las llamas te consumen. No desesperes, aférrate a Dios. Él está contigo en el horno, como estuvo con Sadrach, Mesac y Abednego en Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo 25, nos dice que el rey Nabucodonosor exclamó: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Jesús está contigo en tu fuego, y Él no permitirá que seas destruido. Él usará esa prueba para quemar las ataduras que te impiden caminar en libertad, para refinar tu fe y para prepararte para el propósito específico que tiene para ti. Las cicatrices que llevas no son marcas de derrota, son testimonios de su gracia sustentadora y de tu perseverancia. En Berlín, en 1966, predicamos cerca del muro, un símbolo palpable de división y opresión. Vimos la fe de los creyentes que habían sufrido bajo regímenes hostiles. Sus pruebas no los habían amargado, los habían fortalecido. Habían aprendido a confiar en Dios en medio de la oscuridad, y su testimonio brillaba con una luz poderosa. Las pruebas te preparan, te califican, te hacen apto para la obra que Dios ha diseñado exclusivamente para ti. Pero ¿cuál es esa obra? ¿Cómo descubrimos ese llamado específico que surge de las cenizas del refinamiento? ¿Qué significa caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano? Porque Dios no solo te creó con un valor inherente y te refina a través de las pruebas sin un objetivo final. No, todo esto apunta hacia un llamado específico, una tarea única, una misión personal que Él ha diseñado para tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 10, es una de las declaraciones más asombrosas de toda la Escritura. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piénsalo detenidamente. Eres hechura suya, la palabra griega es poema, de donde obtenemos poema o obra de arte. Eres la obra maestra de Dios y fuiste creado en Cristo Jesús. Tu nueva identidad, tu nueva vida está fundamentada en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. No para que te sientes en un banco de iglesia toda tu vida esperando ir al cielo. No, para que hagas algo, para que tus pies caminen, tus manos trabajen, tu voz hable, realizando las obras que Dios mismo preparó de antemano. Antes de que nacieras, Dios ya había diseñado las tareas específicas, las oportunidades de servicio, los actos de amor y bondad que Él quería que realizaras. Tu vida tiene una agenda divina. Este llamado no es necesariamente algo grandioso a los ojos del mundo. No todos estamos llamados a predicar en estadios o a ser misioneros en tierras lejanas, aunque algunos sí lo están. Pero cada creyente tiene un llamado. Dios te ha dado dones espirituales únicos, como leemos en Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12. Dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, de dar, de liderar, de misericordia, de fe, de sanidad, de discernimiento. La lista es variada. Dios te ha equipado específicamente para la tarea que tiene para ti. Tu llamado puede ser criar a tus hijos en el temor del Señor. ¡Qué llamado tan alto y santo! Puede ser una luz en tu lugar de trabajo, mostrando integridad y compartiendo el amor de Cristo con tus colegas. Puede ser cuidar de un familiar enfermo con paciencia y ternura. Puede ser servir en tu iglesia local de manera fiel y discreta, apoyando la obra del ministerio. Puede ser usar tu talento artístico, musical o literario para glorificar a Dios. Puede ser simplemente ser un buen vecino, alguien que escucha, que ayuda, que ora. No menosprecies el llamado que Dios te ha dado. El mundo mide el éxito por la fama, la riqueza, el poder, pero Dios mide el éxito por la fidelidad. ¿Eres fiel en lo poco que Él te ha confiado? Jesús dijo en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en las tareas aparentemente pequeñas es lo que Dios busca y recompensa. Recuerdo a una mujer sencilla, Ruth Bell Graham, mi amada esposa. El mundo la conocía como la esposa de Billy Graham, pero su llamado principal, como ella lo entendía, era ser esposa y madre, crear un hogar cristiano estable donde nuestros hijos pudieran crecer conociendo al Señor y ser mi compañera de oración y apoyo constante. Y fue fiel en ese llamado. Su impacto eterno quizás nunca se mida completamente en esta tierra, pero sé que en el cielo recibirá una gran recompensa por su fidelidad silenciosa y constante. En la Gran Cruzada de Nueva York en 1957, que duró 16 semanas en el Madison Square Garden, vimos una increíble diversidad de personas respondiendo al llamado de Cristo y buscando su propósito. Había ejecutivos de Wall Street, artistas de Broadway, taxistas,
enfermeras, estudiantes, cada uno con una historia diferente, cada uno con dones diferentes, pero todos llamados por el mismo Dios a vivir para su gloria en sus esferas de influencia. Dios no necesita superestrellas, Él busca personas comunes y corrientes dispuestas a decir, heme aquí, envíame a mí, personas dispuestas a entregar sus dones, su tiempo, sus recursos para la extensión de su reino. ¿Cuál es tu buena obra preparada de antemano? ¿Estás caminando en ella? ¿Estás usando los dones que Dios te ha dado para su gloria? No te compares con otros, no te desanimes si tu llamado no parece espectacular, simplemente sé fiel donde Dios te ha puesto, con lo que Él te ha dado. Vive cada día con la conciencia de que eres un embajador de Cristo, llamado a representarle en este mundo, pero a veces parece que ese llamado está en pausa, que las puertas no se abren, que estamos en un desierto esperando la dirección de Dios. ¿Qué hacemos cuando el camino del propósito parece detenerse y solo hay silencio y espera? ¿Cómo confiamos en el tiempo de Dios cuando nuestra propia impaciencia nos consume? La espera. Qué palabra tan difícil para nuestra generación impaciente. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles, ahora mismo. Pero los caminos de Dios no siempre son así. Hay temporadas en el plan divino que se caracterizan por la espera. Momentos en los que parece que Dios está en silencio, que las promesas se retrasan, que el propósito que sentimos arder en nuestro corazón está estancado. Y es en esos tiempos de espera donde nuestra fe es probada de una manera única y profunda. Es fácil confiar en Dios cuando vemos su mano moverse claramente, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones son respondidas rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando oramos y solo hay silencio? ¿Qué pasa cuando sentimos un llamado claro pero todas las circunstancias parecen impedirlo? ¿Qué pasa cuando vemos a otros avanzar mientras nosotros parecemos estar atrapados en el mismo lugar? Es aquí donde debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios opera en un horario perfecto. Él no se adelanta ni se atrasa. Sus tiempos son exactos, diseñados para cumplir sus propósitos de la manera más efectiva y para su mayor gloria. Nuestra impaciencia a menudo proviene de nuestra perspectiva limitada. Vemos solo el presente, sentimos la urgencia del momento, pero Dios ve el panorama completo. Él ve el principio desde el fin. Él sabe lo que necesitamos aprender, cómo necesitamos crecer, qué carácter necesita ser forjado en nosotros antes de que estemos listos para el siguiente paso de su plan. El profeta Habacuc, esperando la respuesta de Dios en medio de la confusión, recibió esta palabra en el capítulo 2, versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, espéralo. La espera no es un tiempo pasivo de inactividad, es un tiempo activo de preparación. Es en la espera donde Dios a menudo hace su obra más profunda en nuestros corazones. Piensa en los grandes héroes de la fe en la Biblia. Casi todos pasaron por largas temporadas de espera. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa, Isaac. José esperó 13 años en la esclavitud y la prisión antes de ser exaltado en Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, después de haber sido educado como príncipe de Egipto, antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. 40 años, ¿crees que se sintió frustrado? ¿Crees que se preguntó si Dios se había olvidado de él? Seguramente, pero Dios estaba usando ese tiempo en el desierto para quitarle el orgullo de Egipto, para enseñarle humildad, paciencia y dependencia de él. Lo estaba preparando para la tarea monumental que tenía por delante. David fue ungido rey cuando era un joven pastor, pero pasaron muchos años de huida, persecución y espera antes de que realmente ocupara el trono. Dios estaba formando en él el corazón de un rey según su propio corazón. Quizás tú te sientes en un desierto ahora mismo, esperando un trabajo, esperando un cónyuge, esperando sanidad, esperando que un hijo pródigo regrese, esperando dirección clara. La espera puede ser dolorosa, frustrante, desalentadora, pero no desperdicies tu desierto. Permite que Dios use este tiempo para profundizar tu relación con Él. Aprende a escuchar su voz en el silencio. Fortalece tu fe estudiando su palabra. Desarrolla la paciencia y la perseverancia. Permite que Él te moldee y te prepare para lo que viene. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos da una promesa increíble. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Jehová renueva nuestras fuerzas. No se trata de sentarse pasivamente, sino de confiar activamente en su fidelidad, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Recuerdo decisiones cruciales en nuestro ministerio, invitaciones a grandes ciudades, oportunidades que parecían maravillosas, pero a veces mi equipo y yo sentíamos una falta de paz, una señal de que debíamos esperar. Aprendimos, a veces por las malas, que correr delante de Dios puede ser tan desastroso como quedarse atrás. Esperar su tiempo perfecto, aunque difícil, siempre demostró ser el camino de la sabiduría y la bendición. Si estás esperando, no te desesperes. Confía en que Dios tiene el control. Él no se ha olvidado de ti. Su tiempo es perfecto. Mientras esperas, sé fiel en lo que tienes delante. Sirve donde estás. Crece en tu fe. Prepárate, porque cuando llegue su momento, Él te levantará como las águilas. Él te dará las fuerzas para correr la carrera que ha puesto delante de ti. La espera es parte del viaje hacia tu propósito divino. Pero todo este viaje, el diseño, las pruebas, el llamado, la espera, todo carece de sentido eterno si no has llegado al punto más crucial, el punto donde todo converge, tu relación personal con el Dios que te creó y te ama. Has respondido al llamado más importante de todos. Hemos hablado de que no estás aquí por accidente, sino por una cita divina. Hemos visto que eres una obra maestra de Dios, diseñado con un valor y un propósito únicos. Hemos entendido que las pruebas no son errores, sino el fuego refinador que te prepara. Hemos descubierto que tienes un llamado específico, buenas obras preparadas para que camines en ellas. Y hemos aprendido a confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso en las temporadas de espera. Pero amigo mío, todo esto, todo el propósito, todo el plan, pivota sobre un punto central, una decisión fundamental que cada persona debe tomar. Puedes entender intelectualmente que Dios tiene un plan, puedes admirar su diseño, puedes incluso intentar ser fiel a un llamado, pero si no has tratado con el problema fundamental del corazón humano, estás construyendo sobre arena. ¿Y cuál es ese problema? La Biblia lo llama pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, lo dice sin rodeos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No importa si eres considerado bueno por el mundo, si vas a la iglesia, si haces obras de caridad, todos hemos fallado, todos hemos elegido nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Hemos sido egoístas, orgullosos, codiciosos, mentirosos, hemos quebrantado los santos mandamientos de Dios, y ese pecado nos separa de un Dios santo. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea un abismo, una separación entre nosotros y el Dios que nos creó para tener comunión con Él. Y la paga de ese pecado, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, es la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno. Esta es la mala noticia, y es una noticia terrible, pero alabado sea Dios, Él no nos dejó en esa condición desesperada. En su infinito amor y misericordia, Él proveyó una solución. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16, quizás el versículo más conocido de toda la Biblia, pero qué profundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Jesús, el Dios eterno, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, y luego fue a la cruz. En esa cruz, Él no murió por sus propios pecados, Él no tenía ninguno. Murió por tus pecados y por los míos. Él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó nuestra deuda, Él cargó con nuestra culpa, Él sufrió la ira de Dios que era para nosotros. Él derramó su sangre preciosa como sacrificio perfecto por nuestros pecados.
pecados, y no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó, venció al pecado, a la muerte y al infierno, y ahora está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, ofreciendo perdón y vida eterna a todo aquel que se vuelva a Él. ¿Qué debes hacer tú? La Biblia es clara. Primero debes arrepentirte. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse significa cambiar de mente acerca de tu pecado y acerca de Dios. Significa reconocer tu pecado, sentir dolor por él y estar dispuesto a apartarte de él y volverte hacia Dios. Segundo, debes creer. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana con buenas obras, ni con rituales religiosos, ni siendo miembro de una iglesia. Es un regalo gratuito de Dios. Se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Creer significa confiar totalmente en Jesús y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Significa recibirle como tu Salvador personal, aquel que pagó por tus pecados, y como tu Señor, aquel a quien rendirás tu vida. Juan capítulo 1, versículo 12 lo resume así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Puedes ser hecho un hijo de Dios ahora mismo. Hoy es el día de salvación, como dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes, no sabes si tendrás un mañana. El orgullo puede decirte: lo haré más tarde. El miedo puede decirte: no soy lo suficientemente bueno. La duda puede decirte: será verdad. Pero el Espíritu Santo te está llamando ahora. Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás has venido esta noche sintiéndote perdido, vacío, sin propósito. Has intentado llenar ese vacío con muchas cosas: dinero, placeres, relaciones, éxito, pero nada ha funcionado, porque fuiste creado para Dios y solo Él puede llenar ese vacío en tu corazón. Quizás has venido cargando una culpa pesada por tu pasado. Jesús puede perdonarte y lavarte completamente. Quizás has venido con miedo al futuro, a la muerte, al juicio. Jesús te ofrece seguridad eterna y la esperanza del cielo. Ven a Cristo tal como eres, con tus dudas, tus miedos, tus pecados. Él no te rechazará. Él te espera con los brazos abiertos. En nuestras cruzadas alrededor del mundo, he visto a millones de personas tomar esta decisión. Personas de todas las edades, razas y condiciones sociales. Y he visto la transformación radical que Jesús obra en sus vidas. Paz, gozo, propósito, esperanza. Él puede hacer lo mismo por ti. Ahora mismo, donde estás, puedes hablar con Dios en tu corazón. No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas ser sincero. Puedes orar algo así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Te pido perdón. Te recibo ahora como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por salvarme. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, la Biblia dice que tus pecados son perdonados. Eres un hijo de Dios. Tienes vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Este es el comienzo de la aventura más grande de tu vida. Ahora, busca una iglesia donde se predique la Biblia. Bautízate como testimonio público de tu fe. Lee la palabra de Dios cada día y habla con Él en oración. Hay esperanza para ti hoy. Has sido traído aquí para esto, para encontrar vida, propósito y perdón en Jesucristo. No te vayas de aquí sin Él. ¿Qué decisión tomarás en este momento que definirá tu eternidad?